piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, y a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Señor, muchas gracias en esta tarde, Padre, porque cuando cantamos, Señor, que tú vas a hacer sendas allí donde no las hay, lo creemos, Señor, oh Padre. Señor, muchas veces, Señor, las circunstancias de la vida nos dicen todas cosas distintas a lo que nosotros creemos, Señor, oh Padre. Pero sabemos, Señor, que cuando tenemos puesta nuestra mirada, no en las circunstancias, sino en ti, Señor, tú abres sendas, Señor, oh Padre. Tú eres experto en abrir el mar rojo para que tu pueblo pase, Señor. Tú eres experto, Señor, en traer paz y tranquilidad en medio de la agitada tormenta, Señor. Muchas gracias, Señor, porque en medio del desierto podemos decir que tu pueblo tiene agua de raudales, de manantiales de agua viva, Señor. Muchas gracias por este momento, Señor, en el que como iglesia, Señor, invocamos tu nombre, Señor, y pedimos que te pases con libertad, que te muevas en medio de cada alabanza, en cada motivo de oración, en cada lectura de tu palabra, Señor. Que sea un tiempo, Señor, oh Padre, de crecimiento, un tiempo de desafío, tiempo de búsqueda de tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, oh Padre, de que tú, Señor, abres sendas allí donde no las hay, Señor. Por eso, Señor, oramos, por eso clamamos delante de ti, porque pedimos que tu voluntad, que es perfecta, que es buena y que es agradable, de la misma manera que se cumple en el cielo, oramos para que aquí en la tierra también sea cumplida, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos y glorificar tu nombre. A ti y solo a ti sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Pues vamos a tomar asiento unos minutos antes de arrancar y tener nuestro tiempo de oración, porque hay diferentes cosas por las cuales podemos orar y presentar delante del Señor. Bueno, deciros que Ana María, gracias al Señor, pues ya se encuentra mejor, y su hijo le han empezado a quitar el oxígeno. Sigue en el hospital Sendal, pero si todo evoluciona favorablemente, en 2 días me ha dicho Ana María que estará Francesco
en casa. El nieto, gracias al Señor, pues ya ha ido a clase y está recuperándose perfectamente del COVID. Por lo tanto, podemos decir que damos gracias al Señor por eso. También deciros que tenemos que confirmar la asistencia para Ocaña. Es decir, las personas que me han dicho que tienen coche han ofrecido su coche. Y las personas que van a ir tienen que también decirlo para ubicar a todas las personas en el coche. Porque si el día que vayamos al evangelismo de Ocaña, no este sábado, sino el próximo, te presentas y ya los huecos de los coches están todo cubiertos, tristemente no es que no querramos que no vayas, es que no tenemos medios suficientes para poder transportar a tantas personas. Entonces, por favor, confirma la asistencia. Quedan 15 días, pero nosotros nos gusta hacer las cosas con tiempo y con orden para que nadie se quede sin poder ir a Ocaña a predicar, sabiendo de que hay una hora de camino de aquí a Ocaña. También, hermanos, vamos a orar por Eric Emanuel. Eric Emanuel es el hijo de Kevin y de Erika, y sabéis que mañana le van a hacer la prueba porque le detectaron en uno de sus testículos una pequeña hernia. Entonces vamos a orar para que, de la misma manera que Teresita salió un día y dijo que no había nada, así vamos a orar para que cuando le hagan mañana la prueba a Eric Emanuel pueda decir también los médicos, no hay nada. Creemos en un Dios de poder, ¿verdad? Acabamos de cantar de que Dios abre sendas allí donde no las hay, pues vamos a orar por eso. También deciros que ya gracias a Dios tenemos aprobada la comida de la Cruz Roja, un motivo de gratitud, y en el mes de julio, con L, vamos a recibir ya el primer tráiler de la fase. Por lo tanto, vayamos sacando músculo, no hace falta que te apuntes al gimnasio, vente a descargar el camión y aquí te pones fuerte, pierdes peso y encima lo haces de manera gratuita. Y además ayudas a otros a que se alimenten. ¿Alguien puede decir amén más a eso? Por lo tanto, contamos contigo. También la Escuela Bíblica de Vacaciones, que ya estamos preparando, ya se están organizando los grupos, los niños. Necesitamos voluntarios y voluntarias. Todas las personas que puedan durante los días 23, 24 y 25 de junio tener un tiempo para ayudar, sea por la mañana desde las 8:30 o sea por la tarde a las 4:30, por favor comunícanlo, porque necesitamos manos para hacer diferentes labores. A lo mejor no puedes venir, pero a lo mejor puedes preparar 1 kilo de macarrones con carne picada para que los profesores que vengan a dar clase puedan comer al mediodía. Pues puedes hacerlo. A lo mejor no puedes estar a las 8:30 porque estás trabajando. Pues no puedes, pero puedes venir a lo mejor a las 4:30 para ayudar a echar una mano en la limpieza. Pues bienvenido sea. Todas las manos son bien recibidas, incluso hasta Ángel Patricio, a pesar de su situación, él siempre viene y se pone en la puerta de portero para que los niños no pasen y no se vayan corriendo a la carretera. Hasta eso, necesitamos hasta porteros en la casa del Señor. Por lo tanto, contamos con vosotros. También el día 20 de junio, sabéis que el 19 nos vamos a los bautismos, que ya tenemos casi el primer autobús casi lleno, es decir, los que vayamos a los bautismos el 19, el día 20, domingo, comenzamos las clases de parejas. Las parejas que se van a casar en la iglesia. Hubo un boom de bodas antes de la pandemia, no sé si os acordáis. Íbamos a mes por boda, ¿verdad? Yo me estaba quedando pobre, a base de regalos me iba quedando ya. La pandemia hizo un poquito que frenara el boom de las bodas, pero ha vuelto el boom. Es decir, hay como 5 o 6 parejas que están interesadas en casarse, ordenar su situación, y el día 20 de junio comenzamos este nuevo curso de parejas y matrimonios. Por lo tanto, estaremos arriba en el aula donde damos la formación de bautismo, comenzando este nuevo curso a partir del 20 de junio. También, hermanos, hoy mi esposa y yo estamos contentos y felices porque hemos venido de la graduación de Ismael. Es decir, hoy hemos estado disfrutando de que ya Ismael ha terminado una etapa en su vida académica, ya se ha graduado de la ESO. Es decir, damos gracias al Señor por eso, porque el tiempo va pasando y nos echamos la mirada y decimos, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Ismael graduado de la ESO, Ruth mañana ya en la autoescuela con el coche. Es decir, pues gloria al Señor, porque el Señor va haciendo las cosas perfectas y damos gracias al Señor por eso. Y sobre todo, que están en los caminos del Señor. Hasta el punto de que sabéis que Ruth está dando clases de piano a los hermanos que quieren aprender piano. Las clases de piano, quiero matizar algo, es para que aprendas, para que sirvas en la casa del Señor. Es decir, no es que aprendas para que tengas un conocimiento, sino para que tú un día puedas reemplazar a Ruth cuando Ruth no pueda venir, o cuando no puede estar Ruth o no puede estar Jehú, puedas estar tocando. La idea es que haya hermanos y hermanas que sepan y que conozcan para poder ayudar en el grupo de alabanza, y además para que si un día el Señor te lleva a otro lugar a predicar el Evangelio y se necesita en esa iglesia alguien que toque el piano, tú tengas los conocimientos suficientes para eso. Queremos que los hermanos tengan herramientas para servir al Señor. Por lo tanto, no queremos que te vayas de la iglesia, pero si un día te tienes que marchar, que por lo menos te lleves la herencia de que has aprendido a tocar el piano para ministrar en un grupo de alabanza allí donde el Señor te ponga. Por lo tanto,
Si tienes intención de aprender durante estos meses, pues aprovecha ahora que Ruth va a estar de vacaciones, que durante los meses de junio, julio y agosto va a estar dando clases hasta que las fuerzas le acompañen. Muy bien. También, hermanos, deciros que vamos a orar por Héctor, por Paola, por sus hijos, que van a viajar unos días de descanso, van a estar de vacaciones, y Teresa también, que se va con Miguel, van a estar unos días de descanso. Vamos a orar por ellos en el culto de hoy. Y también damos gracias al Señor porque mañana es el aniversario de bodas. A lo mejor no se acuerdan ni quién cumple años de boda, pero yo sí me acuerdo. Sí se acuerda, ha sonreído. Muy bien, entonces David y Cecilia mañana cumplen años de matrimonio, por lo tanto damos gracias al Señor, y eso también es un motivo de gratitud. Que los matrimonios cumplan años es un motivo de gozo, y más como está la situación en este mundo, por lo tanto damos gracias al Señor por eso. Y también Altagracia y Keila no están con nosotros, en el caso de Keila porque su papá, ¿os acordáis que la semana pasada estábamos orando para que no le amputara un dedo? Finalmente le han tenido que apuntar, no ha sido el dedo, me ha dicho Dani, que la foto que ha visto ha sido la primera falange, pero se la han tenido que amputar porque no tenía riego sanguíneo. Entonces oremos por fortaleza por el papá de Keila. Y también por nuestro hermano Ángel Patricio, que el día jueves, al igual que Eric y Manuel, tiene que ver lo de la hernia, él también tiene que ir al médico y tiene una cita, y él se pone un poco nervioso, pero le he dicho que tenga paz y tranquilidad, que el Señor va delante suya como poderoso guerrero. Por lo tanto, vamos a orar por eso. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11, y vamos a seguir leyendo el libro de Apocalipsis, las revelaciones que el apóstol Juan recibe de parte del Espíritu Santo. Y hoy nos va a tocar leer esta preciosa lectura donde hay misterios que el propio Dios nos quiere revelar. Y ahí se cumple lo que dice la Biblia. Dice que Dios trae revelación, pero hay cosas que Dios no quiere revelar. Y cuando no nos quiere revelar, guarda silencio. ¿Por qué? Posiblemente porque nosotros no estemos capacitados y preparados para recibir toda la información. Por lo tanto, damos gracias al Señor. Y en Apocalipsis 10 encontramos esta lectura preciosa que dice: leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: esto sí está escrito. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta aquí la palabra del Señor. Qué preciosa palabra. Ayer hubo un día lleno de truenos, ¿verdad? Los truenos que escuchó Juan tenían voces. Y sin embargo el Señor le dijo: no, esto no tienes que escribirlo. Pero sin embargo dijo algo que sí tenía que escribir y que ha quedado para nuestro recuerdo. Ve y escribe esto y cómete este libro. Y dice que era dulce a su miel, ¿verdad? Y amargo a su vientre. Y cuando uno piensa en esta enseñanza, dulce al paladar y amargo al vientre, dirá: ¿qué querrá decir esto?
Te voy a decir lo que pienso, que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Cuando uno escucha el Evangelio es dulce, dulce al oído, dulce al paladar, porque trae salvación de manera gratuita a un pecador. Pero cuando ese Evangelio llega a tu vida, se digiere y se comprende todo lo que implica ese Evangelio en nuestra vida, empieza a ser amargo a nuestro corazón y a nuestro estómago. ¿Por qué es amargo? Porque empezamos a conocer las grandes implicaciones que tiene ser seguidor de Cristo, entre las cuales te dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz pesa, ¿verdad? Y hay veces que hay que saber decir no por causa del Evangelio, ¿verdad? Lo que es dulce al paladar muchas veces puede llegar a ser amargo al vientre, porque es negarse a sí mismo, hasta el punto de que el Evangelio, que es dulce para muchos, será juicio y condena para aquellos que han rechazado la dulzura de la miel del Evangelio del Señor. Por lo tanto, esta es la pequeña reflexión que hago cuando leo Apocalipsis, que hay cosas que Dios guarda en su secreto y tendremos que preguntárselo cuando estemos delante de su presencia, y hay otras que son dulces para que nos deleitemos en ellas, pero que sepamos que tienen una digestión bastante fuerte y que necesitan ser digeridas y absorbidas. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender esta palabra del Señor. Vamos entonces a orar. Vamos a cantar esta alabanza al Señor, y después de cantar esta alabanza al Señor, le voy a pedir a Michael que él pueda dirigirnos en oración por el bloque 1, y a mi hermana Ana. Los dos nos van a dirigir en oración por este bloque número 1. Luego vamos a orar por el bloque número 2, y le voy a pedir a mi hermano Marlon, que ya es un hombre, que él pueda dirigir por el bloque 2 junto con su mamá, para que ellos puedan orar por este bloque 2 de oración. Y luego vamos a orar por el bloque 3 de oración, y voy a pedirle a Liz Elena y a Lander que ellos puedan orar por este bloque 3. Entonces podemos tener este tiempo de alabanza, este tiempo de oración, de manera natural, sin tener que ser interrumpido. Vamos entonces a orar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén, Padre bueno, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Dios mío, Señor. Glorificamos tu nombre, Dios mío, Señor. Te agradecemos este día, Dios mío, Señor, que tú has hecho, Dios mío, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos, Dios mío, porque es el día que tú creaste, Dios mío, Señor. Te damos gracias. Queremos, Dios mío, Señor, pedirte perdón por cada pensamiento, dicho, hecho, Dios mío, Señor. Todo gesto, Dios mío, Señor, desagradable delante de tu presencia, Dios mío, Señor. Padre bueno, te pido que nos limpie con tu sangre, Dios mío, Señor. Esa sangre, Dios mío, derramada en la cruz del Calvario, Dios mío, Señor, que habla, Dios mío, Señor, mejor que la de Abel. Dios mío, Señor, te agradecemos y glorificamos tu nombre en este día, Dios mío, Señor,
Bendito sea tu nombre. Damos gracias, Dios mío, Señor, por la aprobación, Dios mío, Señor, de los alimentos de la Cruz Roja, Dios mío, Señor. Dice tu palabra, Dios mío, Señor, que tú abres tu mano, Dios mío, Señor, y le das de comer a todo ser viviente, Dios mío, Señor. Te agradecemos, Dios mío, Señor, por tu misericordia. Bendito Dios, Señor, que tú haces salir el sol para justos e injustos, Dios mío, Señor. Mi alma te glorifica, Dios. Te damos gracias. Te pido que bendiga, Dios mío, a cada persona de la Cruz Roja, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, dispusiste en su corazón, Dios mío, Señor. El que, Dios mío, Señor, Padre bueno, Señor, se mueva a misericordia para poder alcanzar a personas, Dios mío, necesitadas. Te agradecemos, Dios mío, por tu misericordia, Dios del cielo. También, Dios mío, Señor, pedimos fortaleza por la amputación, Dios mío, Señor, del dedo del papá de Keila, Dios mío, Señor. Tristemente, Dios mío, Señor, ha tenido que ser así. Pero, Dios mío, Señor, la acompañamos, Dios mío, Señor, en su dolor, que supongo no se sentirá bien, igual que su padre también, Dios mío, Señor. Te pido por favor que le dé fuerza a ella, a su papá, a su mujer, Dios mío, Señor, a la familia, Dios mío, a sus hijos. En el nombre de Jesús te los ruego, Dios mío, Señor, ten misericordia. También oramos, Dios mío, Señor, por la prueba médica de Eric y Manuel, Dios mío, Señor, en el día de mañana. Sanidad completa sobre su hernia, Dios mío, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, usando las manos, Dios mío, Señor, de los médicos, Señor mío, que tú te glorifiques. Padre amado, pues tú eres Dios, Señor, y te glorifica como tú quieres, Dios mío, Señor. Pero si es tu voluntad, Dios mío, que cuando Él vaya no tenga nada, creemos, Dios mío, Señor, en ese Dios poderoso, Dios mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Dios mío, y te lo suplicamos si te place y es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado Dios, seguimos en tu presencia, Señor, una vez más. Te pedimos, Padre, perdón, o limpie con tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de los pecados, poderoso Dios. Te damos gracias por esta tarde, Dios mío, antes que nada, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Recibe toda gloria y toda alabanza solo a ti, Señor. Queremos, Dios mío, Padre amado, pedirte, Señor, para que sea tú añadiendo personas, Señor, voluntarios para ayudar en la escuela bíblica, Señor, Padre Santo, el 23 al 25 de junio. Personas, Dios mío, Padre amado, que sepan que todo lo que hacemos es para tu gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, pon en su corazón y háblale, Dios mío, Padre, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros poco, poderoso Dios. También queremos pedirte, Señor, por sanidad, Dios mío, en el pastor Pablo Grande, que tiene cáncer, Dios mío, de próstata, Padre Santo, Dios mío. Te rogamos por su vida, Señor. Tú eres nuestro médico, Dios mío, Padre Santo. Pasa tu mano sanadora por su vida, Dios. Que sea tú derramando sanidad, Dios mío, Padre Santo. En el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad en su vida, Dios mío, Padre, te lo pedimos. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos sanados, Señor. Te rogamos por él y lo ponemos en tus manos, Señor, para que sea tú obrando conforme a tu voluntad en su vida. Amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te
Señor, gracias por este día que nos permites, Padre Santo, de estar en tu casa de oración, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor. Primeramente, Señor, venimos pidiendo perdón, Señor, por cualquier error, Señor, cualquier pensamiento, Señor, cualquier falla que hayamos tenido por el día, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia cada día de nosotros, Dios amado. A ti te damos la gloria y la honra porque solo tú te mereces todo, Padre Santo de la gloria. Gracias, Señor, porque nos has mantenido hasta este momento, Señor. Gracias porque nos has fortalecido, Dios mío, cada día, Dios mío. Gracias, Padre, porque nos sigues sorprendiendo cada día, Señor, con tu infinita misericordia, Padre Santo de la gloria. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te pedimos por los enfermos de nuestra congregación, Señor, que es la hermana Cecilia, hermano Jorge, Patricio, Julieta, Jorge, la pastora Rocío, Doris, Zulma, Daisy, Zeus, Angélica, José, la pastora María, Erika, Natalie, Lady, Fernanda, Patricia, Trujillo, Asenet, Cintia, Alexandra, Eric, Emanuel, Hila, Amanda, David, Simón. Señor, te pedimos por todos ellos, Padre Santo de la gloria, por cada uno de ellos, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que no sabemos qué es lo que tiene, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre Santo de la gloria. Toma el control, Señor, de cada una de su vida, Dios mío. Tú dices en tu palabra, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos curados, Dios mío. Sabemos, Dios eterno, que tú eres nuestro médico por excelencia, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Dios mío, que pongas tu mano sanadora en su vida, Padre Santo de la gloria. En tus manos de amor y misericordia ponemos cada uno, Padre Santo de la gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que tú haces la obra perfecta según tu tiempo y tu voluntad, Padre amado. Te pedimos por cada uno, Dios mío. Gracias, Padre eterno. Te pedimos por las embarazadas, Dios mío, que es mi hermana Yadira y mi hermana Carmen, Dios. Te pido por sus vidas, Padre Santo de la gloria. Te pido que les des fuerzas y fortaleza en cada momento de su embarazo, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, en esta calor, Señor, estar embarazada, Padre Santo. Te pedimos por cada una de ellas, Dios mío, que tengas el control, Señor, de sus vidas, Señor, de sus bebés, Señor, en la tripa, Padre Santo. Te pedimos que puedan salir bien, Señor, que puedan salir sanos, Señor, para la honra y gloria tuya, Padre Santo de la gloria. Te pedimos por cada una de ellas, Dios mío, en tus manos de amor y misericordia las ponemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Padre Santo, Señor, estamos en tu presencia, Padre Santo, Señor, un día más, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, por el viaje a Ciudad Real, Padre Santo, Señor, el 19 de junio para celebrar los bautismos, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todos los hermanos que han decidido bautizarse ese día, Padre Santo, Señor, que sea un antes y un después en su vida, Padre Santo, Señor, que sea un momento en su vida que decidan seguirte más, poder buscarte más, saber quién eres tú y aceptando que eres la única persona que nos puedes ayudar en esta situación que estamos viviendo, Padre Santo, Señor. Porque sabemos que no es fácil, Señor, seguirte en estos momentos, Señor, que estamos viendo tantas cosas, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú nos has mantenido hasta este momento, Padre Santo, Señor. Porque sabemos, Padre, de que todos estos hermanos están confiando en ti, Señor. Porque saben, Señor, de que en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Porque sabemos que tú no nos dejarás de caer en tu palabra, Padre Santo, Señor. Porque si estamos en tus manos, nada ni nadie nos arrebatará, Padre Santo, Señor. Señor, te pido, Señor, por los hermanos que están aprendiendo a tocar el piano, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, para que tú lo sigas utilizando en todo momento, Señor, y por su profesora Ruth, Padre Santo, Señor, para que tú los seas ayudando, sé tú utilizándolos como instrumentos para tu vida, Padre Santo, Señor, para que ellos puedan aprender, Señor, alabanzas tuyas con el piano, Señor, que pueda también ser un momento para que ellos puedan, Señor, buscar tu palabra, de que algún día ellos también puedan tocarlo para tu gloria, para poder alabar tu nombre con coritos, Padre Santo, Señor, en todo momento, Señor. Sé tú utilizando sus manos para tu obra, Padre Santo, Señor. Te ponemos por último, Señor, por el evangelismo en Ocaña, Señor, el 12 de junio, Padre Santo, Señor.
para que ese día pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas y para las personas que vayan, Señor. Porque sabemos, Señor, de que sin ti no somos nada. Porque sabemos que hay muchas personas deambulando que no saben qué son ni cuál es el motivo de su vida hasta que te encuentran a ti, Señor. Te pido, Señor, para que todo el mundo pueda encontrar salvación en ti, Señor, y vida eterna, Padre Santo, Señor. Para que ese día, Señor, el 12 de junio, puedan ser muchas personas salvas, Señor. Y que esas personas puedan conocer lo hermoso que eres tú, Padre Santo, Señor. Cuídanos y protégenos en todo momento, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. En el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza del Espíritu Santo, Señor Jesús, te voy a entregar hoy, Señor, tú tienes el control de todo, Padre de la gloria, tomas el control de esta reunión, Padre. Te pido, Señor, por Jorge, Cindy, Sonia, Jaime, Señor, por su viaje, Ana, Padre de la gloria. Te pido, Señor, que tú lo bendigas, Señor Jesús de Nazaret. Sé tú con ellos, Padre de la gloria, trayéndolo de bien, Señor, a tu casa, Señor, a su casa, Padre, que sean un instrumento útil en tus manos donde quiera que vaya, Padre, que sean luz y sal, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que lo guardes, Señor Jesús, en el hueco de tu mano, Padre bendito, en el nombre de Jesús, amén. Por el próximo curso de pareja a partir del domingo 20 de junio. Padre, te pido por las parejas, Padre de la gloria. Tú hiciste, Señor, un solo, Padre, una pareja, uno solo, Padre, que estén solos. Sí, Señor, una pareja, uno solo, que sean, Señor, Padre de la gloria. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que seas tú uniendo las parejas, Señor. Tú lo creaste, Señor, y todo lo que tú unes, Señor, no lo separe el hombre, Señor. Yo te pido, Padre de la gloria, toma el control, Padre. Yo te pido que bendiga esos matrimonios, Señor, para el curso, Señor, que quieren seguirte a ti, Señor. Quieren, Padre, hacer su vida en orden, Señor, para agradarte a ti, Padre de la gloria. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendiga cada matrimonio, cada hogar, cada familia, Señor, cada niño, Padre de la gloria. Que seas tú en medio de las casas, Padre de la gloria. Sé tú dándole sabiduría, Señor, y enséñanos a ser buenos padres, Señor, y guíanos en toda verdad, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno eres, Señor, Padre amado, donde no hay nada bueno en nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor, irresistible, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, hacia tus pies con cuerdas de amor, Señor, y lazos de misericordia, Señor, Padre amado. Gracias porque nos has amado con amor eterno, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, Padre, porque estamos aquí reunidos en tu casa, Señor, Padre amado, exaltando tu santo nombre, Jesucristo de Nazaret, Señor, Padre amado. Hoy vengo a ti, Señor, Padre, en reverencia a ti, Señor, Padre amado, para orar por nuestros Barzilai, por nuestros mayores, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de la vida de ellos, Señor, Padre amado. Quiero poner delante de tu presencia a Jorge, a Iris, a Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, nuestra Gladys López, Señor, nuestra hermana Insulina, Señor, Padre amado, por Maricruz, por Estela, por Nuciata, por nuestro pastor Joaquín, Señor, Padre, por Marisol, por Irene, por Yolanda, por Silvia, por Ana María, Señor, Padre, y por Mariano, Señor, Padre amado. Te pido, Señor, que los cuides y los proteges, Señor, Padre amado, a cada uno de ellos y ellas, Padre amado, Señor. Oh Dios, Señor, contamos con ellos, Señor, Padre amado, porque lo que tú empezaste en ellos, tú lo vas a terminar, Señor, Padre amado. Que no porque sean mayores, Señor, Padre amado, tú lo dejas a un lado, Señor, Padre amado. Sino, Señor, Padre amado, que tú tienes un propósito con cada uno de ellos, Señor, Padre amado, y tú lo vas a cumplir, Señor, Padre amado. Son de nosotros, Señor, Padre amado, son de tu cuerpo, Señor. Ellos son tu iglesia, Señor, Padre amado, y contamos con ellos, Señor, Padre amado. Gracias por cada uno de los consejos, Señor, que tú has dado a través de nuestros hermanos mayores, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú a cada uno le has dado la fuerza, Señor, para que ellos te sigan, Señor, y te sirvan, Señor. Gracias porque son realmente un ejemplo en tu casa, Señor, Padre, de perseverancia, Señor, Padre, de entrega, de pasión, Señor, Padre, y sobre todo de compromiso, Señor, Padre amado. Gracias, Señor. Te pido que le des paz, que le dé tranquilidad, Señor, Padre amado, en medio de esta situación, Señor, Padre amado, de COVID, Señor, Padre, que muchos de ellos, Señor, Padre amado, han sentido miedo, Señor, Padre amado, porque tú sabes que ellos como mayores tienen la defensa más baja, Señor, Padre amado, y tú sabes también pues que en la noticia, Señor, Padre amado, en muchas ocasiones han nublado a muchísima gente diciendo cosas que en realidad no eran, Señor, Padre amado, pero de todas maneras ellos son los que han podido correr mucho mayor peligro, Señor, Padre amado. Te pido que le des paz a sus corazones, Señor, Padre amado. También quiero poner, Señor, Padre amado, delante de ti a nuestro pastor Joaquín, Señor, Padre amado, para que seas tú, Señor Jesucristo de la gloria, Señor, poniendo palabra a través de él, Señor, Padre amado, para que tú puedas traer una palabra, Señor, Padre, que levante al caído, Señor, Padre amado, para que tú puedas hablar a través de sus labios, Señor, Padre amado, para que sea tu Espíritu Santo a través de él, Señor, Padre, convenciendo de pecado, justicia y juicio, Señor. Solo tú puedes salvar, Señor, Padre amado, solo tú, Señor, puedes hacer que un ser humano cambie de dirección, Señor, Padre amado. Solo tú puedes hacer, Señor, Padre amado, que las personas cambien de mentalidad, Señor, Padre amado, pero a la mentalidad de Cristo, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, porque lo que tú harás, Señor, Padre amado, el domingo, Señor, Padre, tú ya lo has hecho, Señor, Padre amado. Hablo por fe, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Oh Dios, Señor, que cada vida que entre por esta puerta, Señor, Padre amado, pueda tener un encuentro contigo y pueda tener una revelación de que tú eres Jesús y que sin ti, Señor, Padre amado, no puede obtener la salvación, Señor, Padre amado. Que puede entender quién eres tú, Señor, Padre, y lo que tú hiciste, Señor, en aquella cruz maravillosa, Señor, Padre amado. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias por amarnos y gracias por lo que harás este domingo, Señor. También te pido, Señor, que te muevas en medio de las personas, Señor, Padre, a través de la alabanza, Señor, por la pastora, Señor, Padre amado, y por las hermanas, Señor, Padre, que ministran con su voz, Señor, Padre amado. Te pido, Espíritu Santo, Señor, Padre amado, que seas tú, Señor, a través de los cánticos moviéndote, Señor, Padre amado, porque tú habitas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, Padre amado. Gracias, Jesús de Nazaret, porque eres bueno, Señor, y porque te glorificarás este domingo, Señor, Padre amado, en tu nombre, Jesucristo de la gloria, mi Cristo de la gloria. Amén, Señor. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Señor. Confío en ti, me has ayudado
ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Señor. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Por siempre, Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Cuando cantamos que es en todo tiempo te alabaré, es en todo tiempo. Y hay veces que hay tiempo de enfermedad. ¿Y sabe lo que hay que hacer cuando estamos enfermos? Alabar al Señor. Hay tiempo de alegría. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer? Alabar al Señor. Hay tiempo de trabajo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Alabar al Señor. Hay tiempo donde no tenemos ganas de levantarnos de la cama. ¿Te ha pasado alguna vez? Tenemos que alabar al Señor. En todo tiempo tenemos que glorificar el nombre del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por lo tanto, hermanos, que no se nos olvide, es en todo tiempo. Bueno, pues como parte de nuestro culto al Señor, vamos a orar por la familia Lemos y por Teresa Ramírez, ¿lo he dicho bien? Ramírez. Pues vamos a orar por ellos porque van a salir unos días de descanso y que el Señor sea cuidando su salida y su entrada. Sabemos que ahora en los meses de junio, julio y agosto, incluso septiembre, hay hermanos que estarán saliendo, otros entrando. Bueno, pues es parte de nuestra vida de iglesia, ¿verdad? De la misma manera que nacen niños como churros, pues también en los meses de verano también es parte de la vida de nuestra iglesia que los hermanos también tengan derecho a descansar. De hecho, el descanso es bíblico, ¿es verdad? Pero en el tiempo del descanso también tienen que estar alabando al Señor. Por lo tanto, que no se nos olvide eso. Vacaciones al cuerpo sí, al Señor no. Voy a pedir que puedan pasar aquí al frente y vamos a orar por ellos, vamos a presentarlos en las manos del Señor, para que el Señor los cuide, para que el Señor sea cuidando la vida de ellos en este tiempo. Entiendo que Diego también va con vosotros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a orar por ellos, pidiendo al Señor que sea cuidándolos, para que el Señor sea poniendo su mano poderosa. ¿Oramos al Señor?
Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por la vida, Señor, de Teresa, de su esposo Miguel, que van a estar unos días de vacaciones, que seas tú cuidando su salida y su entrada. Gracias porque tú has permitido, Señor, que ellos puedan descansar estos días, que tú seas renovando sus compromisos, su entrega contigo, Señor. Y como hemos cantado, que en todo tiempo ellos alaben tu nombre, Señor. Toma el control del coche en la vida de Héctor, de Paola, de Diego, de Esther y de Jeremías, Señor, en estos días que van a estar también descansando. Fortalécelos tú, Señor, glorifícate en su vida. Gracias porque como iglesia, Señor, podemos orar por nuestros hermanos que van a salir. Padre, tú dices, Señor, que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche, Señor, y que tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, Señor. Que seas tú cuidando sus vidas, cubriéndolos en el hueco de tu mano, Señor, y haciendo resplandecer tu rostro sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, porque en este tiempo ellos van a poder también, allí donde van, glorificar tu nombre. Bendícelos grandemente y fortalécelos tú, Señor, y tráelos con paz, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga mucho. Muy bien. Disfrutad. Está prohibido aburrirse. Muy bien. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, porque hoy vamos a estudiar de memoria cuál es el mandamiento que el Señor nos da. Y este es el mandamiento de Él. Este es el mandamiento de Él. Ese Él es Elohim. Ese Él es el Señor. Y ese es el mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento de Él? ¿Que amemos a quién? Que el que ame a Dios, ¿qué tiene que hacer también? Fíjate que no es una opción, no es una posibilidad, ni siquiera es una condición. Es un mandamiento. Esto es como predicar la palabra del Señor. Evidentemente no todo el mundo tiene los mismos dones. Hay dones de personas que son evangelistas y se les nota, se les ve en los poros de la piel que son evangelistas, ¿verdad? Otros no lo son, pero no significa que los que no tengan el don no compartan las buenas nuevas de salvación. Esto es como predicar. Algunos predican con la enseñanza, tienen el don de la enseñanza, ¿verdad? Pero eso no significa que no todo creyente tenga la oportunidad de poder enseñarle a otro lo que dice la palabra del Señor. Tengamos o no tengamos los dones, tenemos obligaciones. Y te digo una cosa, el don de amar, que es un regalo de Dios, porque Dios es amor, es una obligación de cada creyente. Hay algunos que amarán un poquito más y otros un poquito menos, pero los que tienen a Cristo amarán de la misma manera, porque el que ame a Dios tiene que amar a su hermano. Y esto no es una opción, esto es una obligación de cada creyente. Por lo tanto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. El que... Sí, pero primero, ¿qué es? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Vamos otra vez todos juntos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Es importante esto, hermanos, porque si decimos que amamos a Dios, obligatoriamente tenemos que amar a nuestro hermano. Y te dará la vuelta. El que ama al hermano, ama obligatoriamente a Dios. Porque es más fácil amar al hermano que a Dios. Porque al final al hermano lo vemos, pero a Dios no lo vemos. Por lo tanto, fíjate, ¿cuál es tu manera de amar a Dios que no ves? Con obediencia. Y si Dios te dice que el mandamiento que tenemos de Él es que amemos a Dios y que amemos a nuestro hermano, quiere decir que cuando amas a tus hermanos estás obedeciendo. Y si estás obedeciendo, ¿a quién estás amando? A Dios. Va unido. Es una misma moneda con diferentes caras. Dios nos pide eso, que nos amemos los unos a los otros. Y ese amor no es condicional. Ese amor es el amor de Dios. Que seamos capaces de amar de esa manera. ¿Somos capaces de decirlo otra vez todos juntos el versículo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora dile al que tiene al lado, I love you. Ahora díselo en francés, je t'aime. Qué bonito, ¿verdad? Ahora díselo en castellano, te amo. Y además, no es el amor de... En catalán, pues no lo sé.
pero seguramente será testimo. En catalán es testimo. Mira, ya tú has estado en Cataluña, ¿verdad, Jorge? Es verdad, en tus tiempos mozos. Testimo. Muy bien, testimo. Muy bien, pues díselo también, testimo. Muy bien, gloria a Dios. En esta iglesia podemos hablar muchas lenguas, pero sobre todo tenemos que anhelar hablar en la lengua celestial, ¿verdad? En el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, gloria al Señor. Pues hermanos, dicho esto, vamos ahora a estudiar la carta de los Gálatas. Sabéis que estamos estudiando la carta de los Gálatas y esta carta la comenzamos la semana pasada con la introducción y hoy lo que vamos a hacer es desarrollar las diferentes acusaciones que recibe, en este caso, el apóstol Pablo. Muy bien. Me ha escrito Josemi diciéndome que él y Cindy no iban a venir al culto porque la niña de Cindy se ha puesto malita. Como estamos en un culto de oración, podemos orar por la niña de Cindy para que el Señor sea derramando sanidad sobre ella. ¿Os parece bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, oramos por la hija de Cindy, Señor, oh Padre, que está malita, que tú seas derramando sanidad sobre ella, Señor. Sabemos que los niños, Señor, pues son inocentes y también son muy vulnerables, Señor, oh Padre. Que tú seas guardándola de todo mal, Señor, de todo peligro, Señor, de toda situación, Señor, oh Padre, sobre su cuerpo, Señor. Que tú traigas sanidad completa, que fortalezcas a su madre. Porque sabemos que los padres, Señor, oh Padre, una de las cosas que, Señor, oh Padre, trae sobre nuestra vida afán y desespero es ver a nuestros hijos enfermos, Señor, y no poder hacer nada al respecto, Padre. Pon tu mano poderosa sobre esta niña, Padre, y fortalece y bendice la vida de José Miguel y también de Cindy, Señor. Gracias, Padre, porque nos lo comparten y nosotros también oramos por ellos en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, el libro de la carta escrita a Gálatas. No sé si os acordáis un poco de lo que vimos la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño resumen. No podemos dar una hora de clase nuevamente, pero sí podemos resumir lo que vimos para poder introducir bien lo que en esta tarde vamos a aprender, que es acerca de las acusaciones que señalaban al apóstol Pablo como un falso siervo del Señor. Es interesante, ¿verdad?, cómo los falsos maestros tienen una obsesión bastante fea, diabólica, para aquellos que se dedican a predicar el Evangelio. Hay una gran diferencia entre un siervo de Dios y quien no lo es. El siervo de Dios se dedica a predicar el Evangelio. El que no lo es, critica a los siervos de Dios. Es decir, no es lo mismo preparar la palabra que alimenta y que glorifica al Señor, que prepararte un discurso para hablar mal acerca de otra persona. Y una de las cosas que el apóstol Pablo tuvo que lidiar tanto en Corinto, que fue una iglesia que él fundó, como en la iglesia de Roma, que no lo conocían, ¿verdad?, pero habían escuchado de él. Como ahora también a las iglesias de Galacia, porque dijimos la semana pasada que esta epístola no está dirigida solamente a una sola en concreta, sino que Galacia era una provincia que se componía por diferentes Listra, Derbe, ¿verdad?, diferentes ciudades de Roma, que las personas que se introducían en esta congregación, su manera de tomar control sobre las otras personas era teniendo que criticar a aquel que les estaba enseñando y que les estaba instruyendo acerca de la palabra del Señor. Es bastante interesante esto, para que podamos entender que cuando se acerca alguien a ti para hablarte mal de otro alguien, piénsalo de esta manera. Si lo ha hecho contigo, también lo hará contigo, lo hará con otro de ti. Piénsalo. Esto es lo que suelen pasar en las parejas cuando tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y que luego, si llegan a casarse, tienen esta duda continuamente en sus cabezas. Si lo hizo conmigo fuera del matrimonio, también lo podrá hacer con otro o con otra. Esa es la duda que infunde el diablo en aquellos que desobedecen a los principios establecidos por Dios en su santa palabra. Y cuando tú tienes a alguien al lado que lo que se dedica es a hablar mal de otro alguien, piénsalo. De la misma manera que lo hace contigo de otra persona, lo hará con la otra persona de ti. Y eso también te ayudará a elegir con quién caminas, a quién escuchas y con quién quieres unir tu camino
en esta vida cristiana. Porque el apóstol Pablo en esta carta nos enseña esto. Bueno, dicho esto, que no tiene que ver con el estudio de manera directa, pero sí de manera relacionada, vamos a comenzar con ello. Lo que dijimos la semana pasada es que Galacia se encontraba en lo que actualmente nosotros conocemos como Asia Menor, es decir, lo que hoy conocemos como la ciudad de Turquía. Dijimos también que esta carta no solamente está dirigida a una zona en concreta de la Galacia, de los Gálatas, sino que es una provincia compuesta por diferentes ciudades. Cuando vas a tu Biblia y te encuentras Gálatas capítulo 1, versículo 2, encuentras ahí el texto en el que el apóstol Pablo escribe y dice, Gálatas capítulo 1, 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo, y aquí lo dice en plural, si te das cuenta, a las iglesias. Por lo tanto, esta es la única carta escrita a diferentes iglesias. Esto es lo que se conoce en teología como una carta encíclica. Que es una carta encíclica, una carta que pasaba de un lugar a otro y que se leía en diferentes lugares. Las cartas del Nuevo Testamento eran cartas encíclicas, es decir, cartas que se leían en una congregación y luego esa congregación se la pasaba a la otra congregación para que también pudieran leer y poder ser edificados. De ahí surgió el canon del Nuevo Testamento y de ahí ese canon surgió como consecuencia de que también hubo otro tipo de cartas que fueron escritas por falsos maestros, cartas no canónicas, cartas en este caso que no tenían revelación del Espíritu Santo y que se introducían en las iglesias. Por eso se tuvo que decidir qué era palabra de Dios y qué no era palabra de Dios. De ahí hay que muchas herejías que surgieron en las iglesias que nacieron en el Nuevo Testamento necesitaron identificar quién escribía la carta. Eso era muy importante. Y para que una carta fuera una carta dirigida por el Espíritu Santo, una de las características que tenía esa carta era que el escritor de esa carta tenía que ser una persona que había sido discípulo de Jesús y que había convivido directamente con él. Por eso tenemos el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Pero sin embargo, cuando hablamos de el apóstol Pablo, decimos, pero Pablo no vivió con Jesús. No, pero Jesús se encontró con él en el camino a Damasco. Por lo tanto, la conversión del apóstol Pablo está íntimamente ligada a que Jesús le hizo un stop en el camino a Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos para que pudiera ser instrumento útil me es este. Esas fueron las palabras que el Dios le dijo a Gamaliel, a Ananías, cuando lo mandó a orar por el apóstol Pablo que se había quedado ciego camino a Damasco. ¿Os acordáis de esto, verdad? ¿Por qué os estoy explicando esto? Porque una de las acusaciones que al apóstol Pablo le hacían en la iglesia de Gálatas es que él no era un apóstol de primera división, porque no había comido con Jesús, no había convivido con Jesús. Él sería un niño cuando Jesús estaba con los apóstoles pescando en esas pescas milagrosas o alimentando a las grandes multitudes. Entonces el apóstol Pablo, de ahí la palabra Paulo, pequeño. Eso es lo que significa Pablo, pequeño. Él se identifica como un abortivo, como el más pequeño, el que Jesús eligió para sustituir a aquel que se ahorcó. ¿Sabéis de quién estamos hablando, verdad? De Judas Iscariote. La gente, cuando dijimos la semana pasada que se preocupa mucho por la nutrición, ¿verdad? Porque suele leer los prospectos de lo que se come. Hay gente que no, hay gente que lo que mira es el precio y hay otras que lo que miran es qué es lo que me voy a comer, ¿verdad? Cuando uno mira lo que se va a comer es porque lo que está pretendiendo es no introducir en su cuerpo comida o sustancias que puedan producirle malestar. Hablamos del aceite de palma, ¿verdad? Que se ha dicho hace poco que el aceite de palma es cancerígeno y de hecho hoy en los estantes de los supermercados te venden las galletas, te venden los productos y te dice este producto está libre de aceite de palma, con el propósito de que lo compres y sepas que vas a comerte algo que no te perjudica. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta es como si tuviera un prospecto de lo que uno tiene que comer y de lo que uno tiene que saber antes de comer la palabra del Señor, para saber de dónde viene lo que está leyendo. Esto es muy importante. Hay veces que escuchas cosas que dices tú, wow, qué bonito lo que he escuchado. Pero no nos detenemos ni siquiera un instante en saber de dónde viene esa información. Hay veces que cogemos en la web de internet, escuchamos páginas cristianas que nos mandan informaciones, ¿verdad?, sobre cosas que tú dices, wow, tremendo. Y lo damos por válido, pero no sabemos de dónde vienen esas fuentes
y que damos por válido aquello, que damos por hecho aquello, cosas que no sabemos de las fuentes que vienen. Es tan importante saber lo que se dice como saber quién lo dice. Esto es muy importante, porque en ocasiones nosotros podemos estar planteándonos cosas y damos por hecho cosas que son verdad en Internet sin identificar quién lo está diciendo y cuál es el trasfondo en el que se dicen las cosas. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Dijimos también que el trasfondo de esta carta está escrita para las iglesias de Galacia. Y también dijimos que la idea principal del libro está en que el apóstol Pablo tiene que combatir el problema de la religiosidad, del legalismo. La iglesia de Gálatas estaba entrando en un terreno muy peligroso en el aspecto espiritual. Estaban intentando cumplir con todas las leyes de Moisés, con todas las normas que los hombres habían impuesto, con el propósito de poder justificar su salvación. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que lo que tenemos que ser es libres a través de la gracia de Cristo y no volver a ser esclavos a través de la ley, que lo único que hace es someternos a un ritual y a unas normas que muchas veces no nos conducen absolutamente a nada. Porque la ley no es despreciada por el apóstol Pablo, ni es despreciada por el Evangelio. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Y sabéis por qué Jesús vino a cumplir la ley? Porque no había ningún hombre que la cumpliera. Y cuando digo cumplirla es en su totalidad. ¿Nosotros cumplimos la ley del Señor? Sí, pero en su totalidad. Si somos sinceros, a lo mejor tú eres muy bueno cumpliendo la ley en este punto, pero sin embargo el otro punto echas la mirada para el lado porque tienes vergüenza. La ley en su totalidad es buena y Jesús vino a cumplirla porque no había nadie que la pudiera cumplir. Pero la ley lo que nos revela es nuestra pecaminosidad, de que todos fallamos, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gracia lo que nos enseña es que Dios fue justo al cumplir esa ley a través de Jesús de Nazaret y nos da la salvación. Por eso encontramos que en Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar firmes ¿en qué? ¿En la ley? En la libertad. Ahí está el lema, que algunos lo han utilizado como para ganar elecciones. Dice, ¿estás pues firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo soy libre. Soy libre por Cristo. Soy libre por Cristo. Esto es algo interesante, porque cuando vivimos en la religiosidad, no eres libre, eres esclavo. Porque cuando empiezas a cumplir con todo, te das cuenta que dices, ay, esto no, empiezas a tener dudas, inseguridad. Y la iglesia de Galacia empezó a sufrir las consecuencias de querer vivir en el legalismo. Un legalismo que le hacía circuncidar a los gentiles el prepucio. Se preocupaba más por circuncidar el prepucio que por circuncidar el corazón. El problema es que el corazón no lo pueden circuncidar las personas, solamente lo puede circuncidar el Espíritu Santo. De ahí es que nosotros en el legalismo podemos traer a la gente a la iglesia y convencerla y hacerlos evangélicos y darles un carnet de miembro y meterlos en el agua y decir que son miembros de nuestra iglesia y que son evangélicos de pleno derecho porque han cumplido con todas las normas que le hemos dicho. Se han casado, se han bajado las aguas del bautismo, vienen los domingos a la iglesia y ponen un pescadito en el coche que dice Cristo viene pronto. Pero eso es convencer a una persona. Convertirla, eso son palabras mayores, porque la conversión solamente la hace el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no estamos para coger a los chanchitos, a los cerditos y perfumarlos, peinarlos y lavarlos. Porque el chanchito en el momento que ve la puerta abierta, ¿sabe dónde acaba el chanchito? En el barro nuevamente. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha convertido, Dios nos ha transformado. Por eso dice la Biblia que somos nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso, hermanos, dicho todo esto que vimos la semana pasada, entramos en las acusaciones. Que esto es lo que hoy vamos a dar y las diferentes acusaciones que la carta de Gálatas encontramos acerca de la vida
y el trabajo del apóstol Pablo. Entramos en la acusación número 1, que es donde lo dejamos la semana pasada. Es posible que los falsos maestros dijeron a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, que Pablo había cambiado su evangelio, es decir, que Pablo era una persona que transformaba su evangelio en base a cómo iba evolucionando la cosa. Los líderes en Jerusalén dicen los falsos profetas que habían corregido al apóstol Pablo, y por eso dice que Pedro y Pablo tenían un desacuerdo en Antioquía, que es lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Si había o no había que circuncidar a las personas, el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo responde a esa acusación que le están haciendo desde la iglesia de Galacia los falsos maestros, como diciendo, Pablo, si tú y Pedro os lleváis mal. Es decir, intentaron enfrentar al apóstol Pablo con Pedro por una situación que luego entre ellos se solucionó, pero que las personas utilizaban para señalarle con el dedo. Verás cómo me vas a entender. ¿Has tenido problema alguna vez con alguien de la iglesia? Solamente mi madre. A ver, ¿alguien más ha tenido algún problema con alguien de la iglesia? Entiendo que el que no levanta la mano es porque todavía lo tiene y no lo ha podido solucionar, ¿verdad? Muchas veces tú tienes un problema con alguien de la iglesia y otros son testigos de ese problema. Un día tú y esa persona solucionáis el problema, pero los testigos no han solucionado su problema. ¿Y sabes cuál es su problema? Que piensan que tú toda tu vida vas a tener un problema con esa persona. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Aquí, Pablo y Pedro tuvieron un problema, claro, tuvieron un altercado. Tuvieron que discutir sobre lo que Pablo llamaba a Pedro sobre una hipocresía. Porque Pedro comía con los gentiles cuando no estaban los judíos delante, pero cuando estaban los judíos delante, él se abstenía porque no quería tener descrédito con aquellos que vivían con la ley mosaica. Y entonces el apóstol Pablo tiene que corregirlo. Ese altercado se solucionó, porque no hay cosa más hermosa en el pueblo de Dios que cuando tienes un problema con una persona lo puedas solucionar. El problema es que tú solucionas el problema con el que has tenido el incidente, pero las personas que han sido testigos del incidente te lo van a recordar toda la vida. Miren lo que encontramos en Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, versículos del 7 al 9. Esto lo leímos la semana pasada. Gálatas 1, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de Dios: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Qué interesante, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Seguimos leyendo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y habla en plural, os hemos anunciado, ¿cómo tiene que ser? Anatema. Tiene que ser maldito. Fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Aquí el apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua. Cuando uno intenta acusarte de que tú cambias el evangelio en base a tu intención, el apóstol Pablo está diciendo que quien haga eso es maldito. El evangelio no puede cambiar. Eres tú el que tienes que cambiar como efecto del evangelio en tu corazón. El evangelio siempre es el mismo. Somos nosotros los que cambiamos, no el evangelio. Ahora, si vas conmigo al capítulo 5, versículo 11 de Gálatas, capítulo 5, versículo 11 de Gálatas, encuentras y dice: y yo hermanos, habla el apóstol Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es decir, el apóstol Pablo le están acusando de que cambie el evangelio. Y sin embargo, él es un hombre circuncidado. De hecho, sus colaboradores hasta se circuncidaron por los débiles en la fe. Y fíjate la frase que dice aquí, ¿verdad? Dice: en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Sabes que muchas veces los legalismos que tenemos nosotros los hombres pueden ser un tropiezo para la cruz? ¿Qué queremos? ¿Que la gente llegue a ser evangélica o que la gente llegue a ser hija de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados evangélicos, hijos de Dios. En ocasiones podemos nosotros ser
tropiezo para otros. Nuestro anhelo es que la gente conozca a Dios. Ese tiene que ser el anhelo de cualquier creyente, que la gente conozca a Dios. ¿Dónde? Bueno, iglesias hay como setas, donde uno se siente identificado, donde uno pueda crecer, donde uno pueda desarrollarse. Eso sí, no tanto cerca de la casa, sino cerca de la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que no todas las iglesias tienen la misma doctrina, la sana doctrina que conocemos en las Escrituras. Pero sí lo que buscamos es que la gente sea hija de Dios. Ahora, cuando vas conmigo a Gálatas 1:18, los líderes de la iglesia en Jerusalén dice que probaron el mensaje del apóstol Pablo y que lo encontraron aceptable. Por lo tanto, no había conflicto entre Pablo y Pedro. Simplemente hubo un problema que tuvo que ser solucionado. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Seguimos leyendo la historia porque está contando Pablo de lo que le estaban acusando, para que los gálatas sepan qué es la verdad. Dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Seguimos el versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Seguimos leyendo y sigue diciendo la palabra que cuando el apóstol Pablo habla con Pedro, dice que luego se fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Y sigues leyendo hasta el capítulo 2, versículo 10, vete al capítulo 2, versículo 10, la historia la puedes leer completa en casa. En el capítulo 2, versículo 10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Quiere decir que el altercado que hubo con el apóstol Pedro se solucionó en Jerusalén, y no solamente se solucionó, sino que acordaron que tenían que darle valor a lo que realmente era importante. ¿Y sabes lo que una iglesia tiene que darle valor? Es en ayudar a los que lo necesitan. Cuando hablamos de los pobres, hablamos de los menesterosos. Y un menesteroso no solamente es una persona que necesita una bolsa de comida o un abrigo en invierno. Una persona que también necesita el Evangelio de Jesús, un abrazo y una palabra de ánimo en los momentos de adversidad de su vida. Alguien que los escuche. Los cristianos, y quiero tirarme piedra sobre mi tejado, somos expertos no en escuchar, sino en que nos escuchen. Y cuando una persona quiere ayudar a otra, tiene que aprender la segunda parte, escuchar. Porque nos encanta que nos escuchen, pero la otra persona que tiene un problema necesita ser escuchada por nosotros. Y cuando aprendamos esa lección, actuaremos con la grandeza de los apóstoles del Nuevo Testamento. Vamos a ser capaces que vamos a comprender qué es lo que hay en el corazón de esta persona. A mí me pasa muchas veces que antes que alguien termine la pregunta, yo ya le estoy respondiendo. Por automatismo. Y tenemos que aprender a que tenemos que dejar que la otra persona no solamente pregunte, sino se exprese, para que podamos después nosotros, después de haberla escuchado, y habernos puesto en su lugar, lo que hoy se conoce en psicología moderna como empatía, después entonces transmitir lo que dice la palabra del Señor. Segunda acusación. Esta segunda acusación es nueva. La segunda acusación es muy sencilla. Le dicen a Pablo que Pablo no es un apóstol. Y si no es apóstol, él no tiene autoridad. Porque, ¿por qué cuestionan el apostolado de Pablo? Porque si los falsos maestros cuestionan a Pablo como apóstol y los falsos maestros cuestionan la autoridad de Pablo, ya no hace ningún efecto nada de lo que escribe y diga Pablo a la iglesia de Galacia. Porque entonces la iglesia de Galacia dejará de escuchar al apóstol de Jesucristo para que escuche a los falsos maestros. Una de las cosas que el enemigo va a intentar minar en tu vida espiritual, ¿sabes qué es? Quitar de ti la figura pastoral. Si tú no tienes un pastor en tu vida, todo creyente necesita un pastor en su vida. Todos tenemos al buen pastor, pero necesitamos tener un pastor en nuestra vida. Los pastores necesitan ser pastoreados, Y cuando alguien pierde ese referente en su vida, esa persona con la que puede pedirle un consejo, una persona con la que le puede pedir una ayuda, hoy ha sido muy bonito porque hacía meses, no se lo he dicho a mi esposa porque no me ha dado tiempo, porque hemos llegado, no hemos duchado y no hemos ido para la graduación. Hoy me ha llamado el pastor Armando Santana de la Iglesia Bautista de Granada. Llevaba sin hablar con él, pues, por lo menos más de un año, ¿verdad? No miento.
Y me dice, Fran, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Digo, hombre, Armando, qué alegría escucharte. Y me dice, Fran, te llamo porque tengo un problema. Y yo digo, ¿usted me va a pedir dinero? Digo, ¿qué te pasa? Dice, oye, se nos ha muerto aquí en la iglesia una persona que no tiene recursos económicos, estoy en el hospital y yo sé que tú, como controlas el hospital de Madrid, ¿qué es lo que hay que hacer para ayudar a esta persona a través de qué departamento del hospital para que lo que es el sepelio y todo lo que es el entierro se pueda hacer? Digo, pues Armando, no sé si en Granada es igual que en Madrid, pero en Madrid se llama atención al paciente. Y en Madrid se tienen las personas una chaqueta verde que se identifican y suelen estar en la entrada de los hospitales. Ellos, preguntas por la directora de atención al paciente, te identificas como ministro de culto y le dices que tienes esta persona que no tiene recursos y que no tiene cómo costear ahora un sepelio. Y ellos tienen unas asociaciones y unas ONG que pueden ayudar. Ah, vale. Y le he explicado el procedimiento y tal y algunas cosas que tiene que tener en cuenta. Dice, muchas gracias, tío. Digo, de nada. Y me he sentido a gusto, me he sentido feliz porque no hemos podido pastorear. Necesitamos pastorearnos los unos a los otros. El otro día fui yo el que tuve que llamar al pastor Joaquín para decirle, Joaquín, ha pasado esto, ¿qué piensas tú sobre esta situación? ¿Cómo tú abarcarías esta situación? Y él me dio su opinión. Necesitamos ser pastoreados, es decir, no estamos solamente para que nosotros pastoreemos, estamos también para que otros puedan pastorearnos. Pues una de las cosas que ocurre en la vida espiritual de aquellos que quieren usurpar un lugar que no le corresponde es que tienen que desligarte de ese referente. ¿Qué es lo que le pasa a los adolescentes en el instituto? Si no es eso, ¿no lo has pensado alguna vez? Tú en el colegio dependes de tus padres, te recogen, te llevan, te traen, te dan la merienda, se preocupan de que te comas fruta, se preocupan que te laves los dientes, llegas al instituto, ya tus padres coges el bono, empiezas a coger el metro, llegas, y una de las primeras cosas que ocurre cuando llegas al instituto es que tu propia influencia te dice que tus padres son unos viejos, que tus padres están desfasados de moda y que necesitas tener otro referente. Y empiezan a convertirse en tu referente ese cantante que sale por la televisión perreando, esa cantante que va enseñando cacha, y empiezas a perder un referente en tu vida y es la influencia que tus padres han podido causar sobre ti. Y la sustituyes por ese que te dice que la vida es fumar marihuana, o que te dice que tienes que probar la droga, o que te dice que nos vamos de botellón porque no pasa nada. ¿Me estoy mintiendo en algo que estoy diciendo? ¿Qué ocurre en el periodo de la adolescencia de ese niño en la vida adulta? Que le desarraigan de su referente, le desarraigan de su guía, con el propósito de ocupar ese lugar. Entonces un adolescente empieza a tener una figura que antes no tenía, mi mejor amigo, al que le cuento todos mis problemas. Ya no me vale papá, ya no me vale mamá, ni siquiera Dios, porque ya hasta mis profes dicen que Dios no existe. Ahora lo que necesito es contarle a mi amigo del alma, tu amigo del alma, y lo hace que lo conoce 3 meses. ¿Estoy hablando alguna mentira? Lo que pasa es que como la adolescencia pasa y se llega a la vida adulta, ¿y sabes cuál es el cambio del adolescente al adulto? La frustración de encontrar que has confiado en personas que un día te darán una patada en el pompis. Los que dicen que son los amigos del alma y que salen en todas tus fotos de TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todas estas redes con muchos likes, un día cuando los necesites de verdad, no estarán. Y entonces esos adolescentes que van a pasar a la vida adulta descubrirán que aquellos que un día despreciaste, papá, mamá, Dios, estarán como el Padre con los brazos abiertos. Y ni siquiera te recordarán todos tus desprecios, sino que lo que harán es amarte como el primer día cuando te llevaron al cole, con el pañal y con tu merienda en tu mochila. ¿Cuántos han pasado por esa situación en su vida? A ver, ¿cuántos han pasado? Ah, Pedrito, tú has pasado, ¿eh? ¿Cómo se nota? En la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando un falso maestro influencia sobre tu vida, una de las primeras cosas que tiene que ocasionar ese falso maestro tiene que ser desarraigarte de ese referente que tú has tenido en tu vida. Por eso, el apóstol Pablo recibe la acusación de no
eres apóstol y no tienes autoridad. Y ahí encontramos la respuesta del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo. Gálatas 1.1, en el versículo 1. Fíjate cómo el apóstol Pablo se presenta a la iglesia de Gálatas, para que nadie tenga duda. Gálatas 1.1. ¿Lo tenemos ahí? Gálatas 1.1 dice, Pablo, apóstol, mira lo que dice. ¿No de quién? Ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿A qué tiene sentido ahora esa frase? Porque acabamos de entender que una de las acusaciones que le estaban haciendo es, ni eres apóstol ni eres autoridad. Y en el versículo 1 se presenta, yo soy apóstol y no soy ni puesto por los hombres ni de los hombres, sino soy de Cristo y por Dios. Esto es algo muy importante. Hay veces que uno tiene que decir, que soy tu padre y no tu colega del instituto. ¿O no te has encontrado con esa situación alguna vez? Pablo le está diciendo a sus hijos exactamente lo mismo en el ámbito espiritual. Que no soy tu colega, que soy tu padre. El que hace 5 minutos te cambiaba los pañales. En ocasiones es importante que recordemos a nuestros hijos quiénes somos. Y no es aquí los pantalones los llevo yo, no. Sino recordarle que tú sigues siendo su padre y su madre. O recordarle a tus hermanos que tú sigues siendo su pastor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mira lo que dice el versículo 2. Vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo no trabajaba solo, tiene un grupo de hermanos, de colaboradores. Y además, eso era importante, porque cuando trabajas solo, corres un riesgo, que cuando tropieces, nadie te va a ayudar a levantarte. Cuando trabajas en equipo, tienes una ventaja preciosa, que cuando te tropiezas, hay alguien que estará al lado tuya para extenderte la mano y que puedas seguir hacia adelante. Vamos al versículo 11, porque encontramos otra vez, nuevamente, un énfasis sobre esto. El versículo 11 del capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según quién. Vuelve Pablo a insistir sobre esto. Lo que te estoy diciendo no es algo de los hombres. Ven conmigo al versículo 17, para que vuelvas a ver cómo se insiste en la misma idea. Versículo 17. ¿Lo tienes ahí? Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Te das cuenta? Pablo identifica que hay algunos que eran antes que él, los que convivían con Jesús, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El proceso del apóstol Pablo fue distinto al proceso de los otros apóstoles. Y en el versículo 19, vamos al versículo 19, dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo es el que nosotros conocemos como la epístola a Santiago, el hermano de Jesús. Cuando hablamos del hermano de Jesús es que Jesús tenía hermanas y hermanos, porque José y María después consumaron su matrimonio. De ahí el texto bíblico que dice que cuando fueron a la casa, llamaron a la puerta, abrió alguien y dijo, Jesús, aquí en la puerta está tu madre y tus hermanos que vienen a verte. Y Jesús dio una respuesta bastante contundente sobre esto, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Tercera acusación. Tenemos clara cuál es la segunda acusación, ¿verdad? Lo que intento es, con las acusaciones, explicar cuál es la acusación, cuál es la respuesta del apóstol Pablo y cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida espiritual esas acusaciones en nuestro ámbito familiar o eclesial. Ahora vamos a la tercera acusación. Pablo, según los falsos maestros, dicen que Pablo estaba dedicándose a predicar un evangelio débil, buscando el favor de los hombres, diciendo que Dios aceptará a las personas sobre condiciones inferiores de lo que está puesto en la ley de Moisés. Es decir, un evangelio sencillo, un evangelio light. ¿Lo has escuchado alguna vez? Esta iglesia predica un evangelio light, ¿verdad? Haz lo que quiera que Dios te perdona, ¿verdad? Haz lo que te dé la gana porque Dios es amor y Dios te va a querer como eres. Que Dios te quiera como eres no significa que te acepte como eres. Esto es importante. Pablo
está predicando a Cristo sin Moisés. Esa era la acusación que estaban diciendo en este caso los falsos maestros, para decirle que él se estaba saltando la ley de Moisés, porque ellos vivían en un legalismo. Y según ellos, Pablo era un libertino, una persona un fariseo, fíjate, un fariseo que no estaba cumpliendo nada de la ley de Dios. Este mensaje era un mensaje distorsionado y un mensaje que lo que buscaba era decir, Pablo lo que pretende es caerle bien a todo el mundo. Y ese es un problema que muchos creyentes tienen y que es una acusación que los falsos maestros le hicieron al apóstol Pablo. Vemos la respuesta del apóstol Pablo, Gálatas 1:10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tenemos ahí? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Segunda pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo estaba recibiendo una acusación de, Pablo, tú lo que haces es quererle caer bien a todo el mundo. Y Pablo dice, pues, si eso fuera así, no podría ser siervo de Cristo. Porque una de las cosas que un siervo de Cristo tiene clara es que cuando decide obedecer a Cristo, en ocasiones a más de uno le vas a caer mal. Porque no quieren escucharte. Porque no quieren ver lo que tú estás haciendo. Ellos prefieren su vida, su mundo, su mundanalidad. Y cuando tú dices que los amas y sin embargo no haces lo que ellos te están incitando a hacer, te dicen religioso, fanático, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, no quiero agradar a los hombres, porque si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo defiende no solamente su apostolado, sino su ministerio cristiano, diciendo que para ser siervo de Cristo, una de las cosas que uno tiene que ser, paradójicamente, es no buscar el favor de los demás. En ocasiones desde el púlpito se busca que los creyentes reciban una almohada, ¿verdad? Un evangelio que les acaricie y que les haga sentirse cómodamente, ¿verdad? La pastora María me gusta porque ella es tan natural como los limones y me dice el domingo, pastor, todavía estoy sangrando. Y le digo, ¿qué te ha pasado, María? Sí, me ha dado unas cuchilladas en el sermón del culto que me ha dejado que todavía estoy sangrando. Y yo me reía, ¿no? Porque digo, es decir, y es verdad, y no prediqué pensando ni en María ni en nadie, ¿no? Pero me lo dijo de esa manera tan como ella es, que dije, esta mujer, las cosas que se inventa, ¿verdad? Y yo decía, es que en ocasiones necesitamos comprender que el Evangelio es una cruz. Que el Evangelio es una cruz. Y que muchas veces nosotros decimos que lo que queremos es una almohada. Y cuando tenemos a alguien que nos dice cuál es nuestro pecado y cuál es la respuesta que tenemos que dar ante nuestro pecado, no lo queremos. Porque queremos que la gente nos diga qué bien, qué buenos somos, qué grandes somos, qué potentes somos y qué maravillosos somos y cómo vamos a seguir. En ocasiones el problema es que desde el púlpito lo que se está buscando del predicador es que nos haga pasar un buen rato agradable, un rato chistoso. Es decir, que el pastor deje de ser pastor para convertirse en showman. Y ese evangelio nunca podrá ser para ser siervo de Cristo. Porque el evangelio tiene que confrontar nuestro pecado. El evangelio tiene que transformar nuestra vida. El evangelio tiene que producir en nuestro corazón un cambio. Y si nosotros salimos de la iglesia cada domingo sin haber sido transformados por el poder del Espíritu Santo, renovados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, amigo mío, tienes un problema. Por eso Jesús cuando hablaba, la gente se convertía. Porque el evangelio los confrontaba. ¿Tú crees que a la mujer samaritana, nosotros pensamos que Jesús empezó con el agua? Sí, empezó con el agua. Dame un vasito de agua, no, yo te voy a dar agua viva, el pozo, tal. Todo empezó con agua. Pero Jesús le empezó a decir a la mujer, 7 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tuyo. Jesús se lo estaba diciendo muy clarito, ¿eh? Al buen entendedor pocas palabras basta. Le estaba diciendo, ¿qué pasa contigo, mujer? ¿Qué pasa contigo? ¿Todos los hombres son malos o qué? El evangelio confronta con nuestro pecado.
El Evangelio ama al pecador, pero confronta el pecado del pecador para que sea transformado por el Espíritu Santo. Ahora, si vienes conmigo a Gálatas 1:18, encontramos aquí que los apóstoles son probados por Dios. Y que los apóstoles en Antioquía reunidos aprobaron el evangelio del apóstol Pablo. Por lo tanto, no era un evangelio inventado, sino un evangelio contrastado. Gálatas 1:18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué Pablo subió a Jerusalén y por qué Pablo se encontró con Pedro? Por el problema del concilio. Pero lo que estaban haciendo es ponerse de acuerdo en cómo tenían que llevar la obra de Jesucristo. Porque la obra es de Jesucristo. Una de las cosas que aconsejamos cada vez que tenemos reunión de pastores y tenemos que tratar diferentes casos es: tenemos que estar unidos en la misma causa. El único ejército que mata a sus propios soldados es el ejército de Cristo, porque nos lanzamos dardos. ¿La Biblia es una espada? Sí, una espada que redarguye, que instruye, que corrige, que motiva, que nos llega hasta el alma, pero no lo utilicemos como un puñal que apuñala a la gente por la espalda. Y tristemente, muchas veces hemos cogido la santa palabra de Dios para convertirla en un puñal. Cuarta acusación que le dicen al apóstol Pablo: que los gálatas, en este caso que los falsos maestros, señalan al apóstol Pablo y lo acusan de algo. Y le dicen que Pablo no tiene la aprobación de la iglesia de Jerusalén, es decir, la iglesia madre. Él está haciendo sus propias cosas aparte de los demás. Es decir, le están diciendo: eres un llanero solitario, haces las cosas como a ti te viene en gana, sin buscar el consenso de la iglesia de Jerusalén. Pablo dice que él ha tenido 2 reuniones con los líderes en Jerusalén, como acabamos de leer, ¿verdad? Lo acabas de leer, ¿verdad? Y vemos cómo ellos reconocen el ministerio del apóstol Pablo y cómo el ministerio del apóstol Pablo perfectamente está casado con el ministerio apostólico que encontramos en la iglesia en Jerusalén. Vamos a leer 10 versículos, pero es importante que los leamos. Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Lo leemos para que entendamos esta enseñanza. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Es decir, que Pablo había subido ya una primera vez y ahora vuelve 14 años después a subir una segunda vez a Jerusalén. Y dice que subió con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, sus colaboradores. Seguimos leyendo, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, fíjate lo que hizo: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Seguimos leyendo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, ¿y cómo era Tito? ¿De qué nacionalidad? Y ser griego, ¿qué le ocurrió? Fue obligado a circuncidarse. Pablo no predicaba que teníamos que circuncidarnos el prepucio en nuestro corazón, no estaba predicando eso Pablo. Y sin embargo, ¿qué le ocurrió a Tito? Que fue obligado a ¿qué? ¿Y qué ocurrió? Pablo fue capaz de hacerse débil por el legalismo de unos pocos. En ocasiones, uno tiene que hacerse débil para alcanzar para Cristo aquellos que solamente son capaces de ver a través del legalismo y de la ley. Seguimos leyendo, versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, ¿veis aquí los falsos hermanos? Introducidos a escondidas, que entraban, ¿para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Sabes que hay falsos hermanos que están pendientes de que tú no hagas lo que la religión te pide que tienes que hacer? Hay falsos hermanos que cuando estamos en ayuno lo que se dedican es a preguntar a los demás si están ayunando. Porque su preocupación no es buscar el rostro del Señor en santidad, sino ser ellos los portadores de la verdad para decirle a aquellos lo que tienen que hacer. Y si no está ayunando, como le digas que no está ayunando, te va a dar con la Biblia en la cabeza, cuidado. Hay falsos hermanos que lo único que se preocupa es que tú
cumpla religiosamente con el horario establecido de venir al culto. No les importa si estás triste, feliz, si tienes problemas, no tienes problemas, si estás pasando por una adversidad, por una crisis, por una necesidad. Si necesitan que oren por ti, no. Lo único que les preocupa es que tú el domingo te sientes en tu silla y que no faltes de 12 a 2 al culto para que salgas bien en la foto. Por eso cuando se llaman por teléfono a las personas, hay gente que no te coge el teléfono. No sé si lo comprendes ahora. Más claro no lo puedo decir. Hay gente que no te coge el teléfono porque cada vez que le descuelgas es para y hacerle un interrogatorio. ¿Por qué no has venido al culto? ¿Qué has hecho? ¿Tú no sabes que Dios es lo primero? No le dejan ni hablar, ¿eh? Así Dios no te va a bendecir. Luego entramos en el terreno de la amenaza y el psicológico. Por eso te va como te va. Ahora entramos en los amigos de Job. Así estás de mal porque no buscas a Dios. Que para ti buscar a Dios es no haber venido al culto a las 12. Cuando llevas 1 hora y media hablando, le dices, ¿y tú no dices nada? ¿Qué le puede decir esa pobre criatura? Si tú ya le has dado tu veredicto. Pero esto no pasa aquí, eso solamente pasa en Murcia. Los falsos maestros, luego dicen, pastor, es que llamo a fulano y me coge el teléfono. Claro, ¿cómo te va a coger el teléfono? Es que a usted se lo coge porque es el pastor. No, a mí hay gente que le llama y no me coge el teléfono. Mira, pregúntale a Cené. Pobrecilla. Siempre la cojo por banda por ello. Hay gente, tú cuando llamas a la gente por teléfono, en Corazón de Siervo, los hermanos que trabajan en este ministerio, se lo he dicho por activa, por pasiva, delante y detrás. Cuando llames a alguien, pregúntale cómo está, si necesita algo, por qué puede orar por ti. Lo importante aquí es que el hermano se sienta amado por ti. No es que el hermano venga a la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque la prioridad es que la persona se enamore de Dios. ¿Tú crees que una persona enamorada de Dios no va a querer venir a la iglesia? Ahora, si tú a la persona no la enamoras de Dios y lo que lo obligas a venir a la iglesia, más que enamorarse de Dios, le va a coger tirria a la casa de Dios. Nosotros tenemos que aprender de lo que el apóstol Pablo le pasaba con los falsos maestros. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Seguimos leyendo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, porque siempre hay gente que tiene reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Aquí Pablo lo dice claro. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo, me comunicaron. Y es verdad, hermanos, hay personas que tienen reputación en la iglesia. No, porque fulano lleva en la iglesia 35.000 años. Madre mía. Porque viene de tatarabuelo pastor, su abuelo era pastor, su padre era pastor, y él tiene que ser pastor. Bueno, pues, y si Dios lo quiere como profeta, o como evangelista, como maestro, o como hermano de un grupo de alabanza, o simplemente tesorero de la iglesia, deja de ser menos digno por eso. Esto es como los hijos del pastor, ¿verdad? Los hijos del pastor, no, los hijos del pastor tienen que ser pastorcitos. Pues, ¿dónde dice eso en la Biblia? El ministerio es del Señor. Dios llama a quien quiere, capacita a quien quiere, como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Y lo pone y quita. Él pone y quita reyes. Él da y quita. Él es el que hace. En Él está el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro que es un privilegio que tus hijos puedan servir al Señor, pero no todos tienen que estar subidos en un púlpito. Hay muchas maneras de querer servir al Señor. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Fíjate el acuerdo que tuvieron Pablo y Pedro. Los dos necesitan de Cristo. Los cornelios, gente gentil, como los judíos. Los dos vamos a llevar el evangelio. Pedro se centraba en aquellos que venían de la ley mosaica, y Pablo se centraba en gente como Tito, que era un griego, o como Timoteo, que su madre y su abuela eran creyentes y además eran hebreas, pero que su padre era griego, y también le compartía el evangelio. El evangelio es para todas las criaturas de la tierra. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
dice el apóstol Pablo ahora, actúa también en mí para los gentiles. Nos quedan 2 versículos, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, ¿vale? Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10 y último. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nos damos cuenta aquí que el apóstol Pablo está intentando hacerle ver a la iglesia de Gálatas que las falsas acusaciones incluso son demagogia de lo que realmente ocurrió. Hubo un problema, hubo una solución y hubo una manera de actuar dentro del Evangelio. Ahora vemos una acusación que se repite muchas veces y es: Pedro no está en acuerdo con Pablo. Y eso es lo que nosotros en estos versículos podemos darnos cuenta que es totalmente falso, porque Pablo tiene que explicar sin ninguna obligación lo que ha ocurrido con Pedro para que la iglesia en Gálatas pueda abrir los ojos a los falsos maestros. Ahora, ven conmigo a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 8. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Porque aquí hay una acusación muy tremenda. ¿Qué dicen los falsos maestros? Que le están incitando a los gálatas a que se desprecien al apóstol Pablo. Está diciendo: a Pablo realmente no le importáis mucho, oh gálatas. ¿Dónde está él si él no está con vosotros? ¿Dónde está el pastor cuando lo necesito? Los falsos maestros tratan de poner siempre una cuña entre Pablo y la iglesia. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues mira la respuesta del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 8, en adelante. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, en el tiempo de que no erais creyentes. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿te das cuenta qué precioso es esto? No sé si ves la diferencia. ¿Has escuchado alguna vez? Yo conozco a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Y todos levantamos la mano. Pero daré la vuelta a la pregunta. ¿A cuántos Dios conoce? Porque realmente, si alguien nos conoce a alguien, más que nosotros a Dios, es Dios a nosotros. Esto es algo tremendo, ¿eh? Y fíjate que aquí Pablo se lo está haciendo ver de una manera que los gálatas tienen que decir: ahí va, que me estoy equivocando. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque cuando una persona, dedicas tiempo a una persona para que crezca en el Evangelio y te das cuenta que su único meta en la vida es cumplir con normas religiosas, eso tiene que entristecer el corazón. Porque realmente no considero que la iglesia comience el domingo a las 12 y termine a las 2. Yo lo que creo y lo que predico es que la iglesia del Señor tiene que ser de lunes a domingo, de manera interrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada minuto, cada tiempo. Yo no te voy a decir nunca, tienes que orar al día 2 horas con 40 minutos, porque ese es el diezmo de tu tiempo. Yo lo que te voy a decir es lo que dice la Biblia: orad sin cesar. Porque tu vida tiene que ser una oración.
tienes que tener comunión con el Señor íntima, pero también puedes tener comunión cuando vas en el metro, también tienes que tener comunión cuando estás en el trabajo, también tienes que tener comunión cuando estás en la comida, orad sin cesar, tienes que tener tiempo con el Señor. El tiempo de la alabanza no es que la pastora se ponga aquí al frente y con la pandereta en la mano diga, levanta las manos, alaba al Señor, puedes cantarle, ahora siéntate, ahora levántate, ahora recoge la ofrenda, ahora trae la comida, ahora escucha al pastor, después despídete y hasta el domingo que viene si te he visto no me acuerdo. Eso no es ser iglesia del Señor, eso se llama religiosidad. Y hay muchos que entienden que eso es su vida espiritual. Hay gente que solamente abre la Biblia los domingos cuando viene a la iglesia, bueno, o el móvil, porque hoy día muchos ya tienen el dedito preparado para el capítulo bíblico, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es que tengas intimidad con Él diaria. No me digas qué has leído conmigo hoy la Biblia. Dime lo que has leído hoy en la Biblia sin haber entrado en este lugar llamado Iglesia del Señor. Porque esa es tu comunión. Y el problema es que el apóstol Pablo está diciendo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque realmente estáis limitando vuestra espiritualidad a hacer un programa, a cumplir con unos requisitos religiosos, pero no a tener intimidad con el Señor. ¿Tú sabes que cuando una persona tiene intimidad con el Señor eso se nota? Se nota en muchas maneras. ¿No te das cuenta que cuando alguien tiene comunión con el Señor, se transmite? La persona brilla. Como Moisés brilló, ¿sí? La persona brilla por la presencia del Espíritu Santo. Se nota, se percibe que la persona es una persona que tiene intimidad con el Señor. Y no es porque te hable bajito, en manera que parece que no ha roto un plato en la vida. Esos son más peligrosos que ninguno. No. Sino porque es que se nota. Es una persona comprometida, consagrada. Se ve. Te habla de la Biblia de manera natural, sin repetirte los versículos que te lo está diciendo de manera estructurada, que lo único que sabe es, se lo repite muchas veces en la mente porque si no se lo olvida. La gente puede hablar la Biblia de una manera natural porque tiene comunión con el Señor. Hay una gran diferencia entre vivir una religión a vivir una relación con Dios. Porque en la religión es un continuo esfuerzo mío por querer llegar a Dios. Pero en la relación con Dios es el continuo esfuerzo de Dios por llegar a mí a través del Jesús de Nazaret y por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, seguimos leyendo y dice, capítulo 4, versículo 12, ¿no? Era el 12 creo, ¿no? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Me paro aquí un momento. El religioso, cuando ve a alguien enfermo, la paparruchada que le suele decir es, estás así porque no tienes fe. Es como si yo cojo a Joselito, el hombre que ha estado con el COVID ingresado en el hospital, y le digo, Joselito, ¿no eres tú tan espiritual que oras tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué pecado has cometido para que estés ahora en el hospital? ¿Tú crees que yo estoy actuando de manera espiritual con ese hermano? Me lo estoy cargando. Me estoy convirtiendo en un amigo de Job. Estoy cuestionando su fe porque se ha enfermado. Como si tuviéramos nosotros en la Biblia alguna promesa de que los seres humanos no enfermamos y no nos morimos. Y la promesa es todo lo contrario. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Por lo tanto, entrar en el terreno religioso, legalista, nos hace juzgar a los demás. Y fíjate que los Gálatas, cuando vieron al apóstol Pablo enfermo, dice, me tratasteis como un ángel. Ni en ningún momento ninguno de ellos lo señaló con el dedo por su enfermedad, porque el apóstol Pablo oraba por otros y quedaban sanos. Sin embargo, él tenía también enfermedades. Esa es la grandeza del Evangelio, que puede utilizar a gente enferma para sanar enfermos. Y sin embargo, el enfermo continúa diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuanto más débil soy, más fuerte se hace el poder de Dios en mi vida. Es decir, Dios es el único que puede hacer eso, utilizar un instrumento enfermo para sanar otros enfermos. Así es Dios. Así es Dios. Y así deberíamos de ser nosotros, como Dios. Dice el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais?
porque doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Aquí tenemos una gran enseñanza. La enfermedad que posiblemente el apóstol Pablo tenía era de la vista. Por eso dice en la misma carta, mirad con cuán grandes letras os escribo. Porque Pablo, después del encuentro con Dios en el camino a Damasco, dice que él quedó ciego y recuperó la vista, pero aún así pudo tener secuelas. Y dice, y sé que vosotros mismos me hubierais dado vuestros propios ojos. Fíjate la actitud de una persona que ama a Dios. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es una pregunta. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Te sienta mal cuando alguien te dice lo que no quieres escuchar? ¿O das gracias al Señor? Conozco a algunas personas que cuando preguntan, y conozco a esa persona, le digo, ¿me preguntas para que te diga lo que tú ya sabes? Porque si se lo digo, vuelve a producir un fuego de dolor. Cuando tú preguntas y tienes a una persona que delante tuya te va a decir la verdad, no tienes que reaccionar con uñas y dientes, sino con humildad y respeto. Porque has preguntado para ser corregido, para ser instruido. Cariño, ¿estoy gorda? Hermosa eres. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Qué interesante, ¿verdad? Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y 20 y último, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo se siente como una madre que tiene hijos y los quebraderos de cabeza que le están dando a esos hijos es como los dolores de parto de una mujer que está dando a luz. Termino diciendo, para los acusadores de Pablo, el apóstol Pablo era una persona que les conducía a un estilo de vida inmoral y sin ética en la vida de los creyentes. Por eso hablaba de que Pablo era no una persona que predicaba la libertad de Cristo, sino que predicaba el libertinaje. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 13, encontramos ahí lo que ocurre acerca de esta acusación. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Esta es la última acusación. Fíjate lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es el peligro de cuando uno predica acerca de que Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Juan lo repite, Dios es amor, búscalo y verás en primera de Juan, capítulo 4, pero cuando llegas a decir tanto Dios es amor, que esa persona interpreta que Dios es amor y me va a perdonar aunque yo sea el peor de los pecadores y me arrepiente 3 minutos antes de morirme porque quiero vivir la vida como un mundano, ese evangelio no lo encuentro en la Biblia. Eso es distorsionar el amor de Dios. Eso es lo que se conoce en nuestros tiempos como la gracia barata. Cuando Pablo habla de Dios trae libertad, no está diciendo en ningún momento que Dios te da la libertad para que tú hagas lo que te dé la gana. Que si tú quieres coger el domingo, como el pastor ha dicho, que lo importante del domingo no es venir a la iglesia, fíjate cómo eres, porque esto es lo que te quedas del sermón. Como no es importante, yo el domingo cojo el coche y me voy a la playa. Y allí en la sombrilla alabo al Señor a mi manera. Yo no he dicho eso, porque lo que dice es lo que dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo esto se lo voy a decir mañana a los chicos de la cárcel, se lo digo muchas veces, pero se lo voy a repetir.
Que yo venga a la cárcel es fácil para vosotros. El culto viene a vosotros. Vosotros sentáis a comer lo que os traen los pastores que os visitan. Lo difícil es que cuando tú estés libre de estos barrotes, tus pies te conduzcan a la casa de Dios y no nuevamente al mundo de las drogas. La libertad no es una ocasión para hacer lo que te da la gana, sino para tomar una decisión que glorifique al Señor en tu vida. Dios te ha dado libertad para seguirle y también te ha dado libertad para rechazarle. Utiliza bien esa libertad que Dios te ha dado. Dios te ha dado libertad y cuando tú eres libre verdaderamente, por muchas ganas que tú tengas de playa, de piscina, de faunia, de Warner o de montaña rusa al cubo, tu anhelo y tu deseo es estar con Dios cada día en su casa. Y no vas a necesitar que te pongan una rayita por decir si has venido o no has venido. Lo vas a anhelar, lo vas a necesitar. Porque de la misma forma que necesitamos alimentarnos para mantener nuestro cuerpo activo, así necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor cada día. Hasta aquí las acusaciones que le hacían al apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo respondía a esas acusaciones. Amén. Son las 9:05. Hemos tenido una hora de acusaciones, ¿eh? Pobrecito el apóstol Pablo. Y pensábamos que la vida del apóstol era fácil. Ataques de dentro, ataques de fuera, ataques de arriba. Pero sin embargo se mantenía firme en el Señor. Oramos al Señor. Mañana miércoles la hermana Rejane, que estará viendo el culto desde la frutería, estará con los hermanos de la tercera edad estudiando proverbios por medio de WhatsApp. El día mañana miércoles a las 5 estaremos en la cárcel. Me toca visitar los módulos 8 y 9 para que estéis orando y para que el Señor quite todo obstáculo. El jueves, Dios mediante, a las 6 intercesión y a las 7 oración y alabanza y estudio bíblico. Estamos con los dones del Espíritu Santo con el pastor Tony. Eso será el día jueves. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en pie para orar y vamos a despedirnos. Leandro, por favor, venga usted para acá, que nos va a despedir en oración usted. La victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria, la victoria. La victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Nuestros pasos hacia nuestros hogares, Señor, que bendigas cada una de nuestras vidas, Señor, te lo pido, y que seas tú, Señor, obrando por tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén.